Florentino Pérez le quiere robar la cuarta estrella del Mundial al seleccionado argentino. Y creo que, más allá de lo impactante que pueda sonar, es la manera de hacer un análisis demasiado extremista de lo que ha intentado el Real Madrid en las últimas horas. Cuando empezó a circular este rumor, por ahora rumor porque no hubo protagonista que lo confirme, cuando empezó a circular el rumor de que el Real Madrid primero lo tiene Scaloni dentro de una lista corta para ser el próximo entrenador del equipo merengue, y luego hoy mismo, este lunes, se terminó dando a conocer, o por lo menos se difundió en España, que habría existido algún contacto de Florentino Pérez con el entorno de Lionel Scaloni. Y quiero ser muy cuidadoso con las palabras que voy utilizando, porque hay que tener en cuenta que todavía no hay nada asegurado, que Scaloni tiene a 45 días, 44 días el arranque de la Copa del Mundo, y que el propio entrenador ya manifestó que no piensa hablar de vínculos contractuales ni tampoco lo va a poner como objetivo en su agenda, porque en instantes arranca la Copa del Mundo y porque no sabemos si después de la Copa del Mundo va a continuar, porque hay dos frentes abiertos. Por un lado está el Scaloni que podría seguir al mando de la selección argentina, pero tiene la oferta de renovación arriba de la mesa, la cual todavía no acordó con Claudio Chiquitapia. Y por otro lado, empiezan a llegarle ofertas de distintos clubes, entre ellos la del Real Madrid. Rápidamente, lo que puedo contar como novedad antes de meternos en el análisis del video es que Scaloni no habló con Florentino Pérez, porque Scaloni, viendo y ya conociendo cómo es éticamente Scaloni, hoy está más que enfocado en la selección argentina, en cómo están los futbolistas de cara a la Copa del Mundo y todo lo que lo apremia debido al presente de distintos jugadores y los lesionados o los que están entre algodones para llegar a la cita mundialista. Y la otra cuestión es que, si bien no existió contacto directo con Lionel Scaloni, a mí me contaron que sí con el entorno del entrenador, pero esto es algo que vamos a ir hablando de a poquito, esto es algo que vamos a desmenuzar a lo largo de este video. Primero deja tu pulgarcito para arriba y suscríbete al canal, que es todo totalmente gratuito. Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿llegará el final del ciclo Scaloni? Porque ya ha pasado, y acá es donde vuelvo a lo que decía antes, a que el Real Madrid le quiere robar el Mundial a la selección argentina, más allá de ser una lógica exageración, que en este canal tratamos de ponderar lo futbolístico y no irnos a los extremos. Cuando utilizo esa metáfora para titular y calificar esta operación del Real Madrid, rememoro lo que fue antes de Rusia 2018, el mismo movimiento de Real Madrid por el entonces seleccionador de España, cuando Julen Lopetegui era el técnico que iba a dirigir a La Roja en el Mundial de Rusia. Termina siendo confirmado como técnico del Real Madrid antes de que arranque el certamen, y la Federación Española decide directamente echarlo antes de que arranque la Copa del Mundo. Bueno, esto es algo que está volviendo a intentar el Real Madrid mediante los medios de comunicación, porque además es una noticia que al principio se empieza a difundir a través del Mundo en España. El Mundo sabemos que tiene línea directa con Florentino Pérez, es básicamente un brazo periodístico del Real Madrid, y después fue difundido por medios nacionales, en algún punto también dándonos a entender y recordando que este año existe una disputa directa entre Argentina y España para ver quién se queda con el Mundial y quién es nombrada la mejor selección del mundo. Porque el aplazamiento de la finalísima, la suspensión del partido y ahora el inminente Mundial termina siendo un escenario que va a poner a prueba a ambos seleccionados, y hay un intento de jugar por desestabilizar a la selección argentina. Todo esto y mucho más lo vamos a repasar en este video. Los que están viendo este recorte en Twitter pueden venir a mi canal de YouTube en la nota de Nico para seguir desglosando el tema. Los que están ya en YouTube, dejen su pulgarcito para arriba, suscríbanse, que es todo totalmente gratuito. Y quiero empezar a hablar de esta noticia que se amasó en las últimas horas y que podríamos haber esperado a que hayan más novedades, a que hable Florentino Pérez, a que hable alguno de los otros candidatos que están en esa corta lista para ser entrenadores del Real Madrid. Pero yo prefiero ir al frente con la información de ahora y empezar a anticiparles a ustedes cómo es este panorama, con todo lo que les acabo de contar de cómo empezó a difundirse esta lista, esta short list, como le dicen en algunos medios de Inglaterra, esta lista donde incluso Scaloni parecería estar dentro de los posicionamientos de favoritismo,
Pero también me corresponde contarte que esta lista difundida, que es la que inició el rumor y todo lo que viene entrelazando al Real Madrid con Scaloni, nace a través de un medio que tiene línea directa con Florentino Pérez. Entonces, eso ya de por sí, si el propio Florentino Pérez, que esto es algo que se ha hecho en más de 1 millón de negociaciones, si el propio Florentino Pérez quiere negociar con Scaloni, esta también es una forma de ejercer cierta presión mediática para acelerar las conversaciones y ponerlo a Scaloni, si realmente quiere ser parte del Real Madrid, en un aprieto para contestar al corto plazo. Por otro lado, puede ser una técnica para presionar a otro entrenador, que ya vamos a hablar de quiénes son los otros candidatos, para darles a entender que si no aceptan el contrato presentado o que si no tienen la decisión de unirse al Real Madrid, existe un candidato más firme que es Scaloni. Insisto, son todas especulaciones porque también la información difundida en España son especulaciones. No hubo una palabra de un protagonista, no es que hubo un comunicado o una declaración de Florentino Pérez en la que se dirigió directamente hacia Lionel Scaloni, no hubo un Lionel Scaloni que en algún momento haya mencionado al Real Madrid y esta ola de especulaciones nace, y por supuesto hay que darle el crédito, que lo tengo acá anotado, hay que darle el crédito a la cadena COPE. La cadena COPE termina este lunes teniendo esta difusión de manera de primicia a través de su presentador de televisión, Manuel Lama Jiménez, mucho más conocido como Manolo Lama, quien termina dando lugar a esta información y a lo que venía comunicando. Leo textualmente lo que él dijo al aire. Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro que el Madrid ha contactado con el seleccionador argentino. Esto es lo que dijo el periodista Manolo Lama en el tertulión de los domingos de la cadena COPE. Lógicamente es una información que empieza a trascender en las primeras horas del lunes porque ya empieza a tener este aroma, como venimos hablando hace días, del Mundial. Y cuando hablo, y ahora voy a hablar de Scaloni, cuando hablo que el Real Madrid le quiere arrebatar la 4ª estrella al seleccionado argentino, es porque en algún punto en España también saben que conviene empezar a circular este tipo de informaciones para desestabilizar al seleccionado argentino, que tiene un ciclo que no es para nada normal, para nada normal. Y eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de analizar la oferta del Real Madrid y todo este entorno que lo envuelve, porque como decía recién, no es para nada normal que un seleccionador esté al mando de un país durante 8 años. A nivel clubes, ni hablar. A nivel clubes, ni hablar. Vos vas a los principales equipos del mundo y no hay un técnico que haya estado casi una década en su cargo. Y uno piensa, te podría decir en Pep Guardiola, en el Manchester City, que es verdad que podrían llegar a cumplirse los 10 años al final de la temporada. Pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de un técnico de la talla de Pep Guardiola. Después en el Manchester United eso no existe. En el Arsenal Mikel Arteta tiene algo muy parecido. En Tottenham ni hablar con la cantidad de recambios que hay en la dirección técnica. Liverpool tiene a Arne Slot que recién va en su 2ª temporada. El Chelsea, ni hablar también con el recambio de técnicos. Vámonos a Madrid. El Real Madrid tuvo a 2 entrenadores esta temporada con Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Hansi Flick también tiene menos de media década en el Barcelona. El Cholo Simeone en el Atleti sí, va más de una década porque también es un estilo muy particular que está entrelazado con la idiosincrasia del club. Nos vamos a Francia, el Paris Saint-Germain, Luis Enrique, cuando estaba Mbappé todavía no dirigía y hasta solo compartieron una temporada. Entonces es difícil encontrar a un entrenador que esté tanto tiempo en su cargo. Obviamente, si uno quiere empezar a pensar lo que son los entrenadores y quienes llevan más tiempo en sus respectivos trabajos, ahí vamos a encontrar que a nivel mundial, que esto es algo que te quería repasar, a nivel mundial, si nos centramos en esta Copa del Mundo, Scaloni va a llegar al Mundial como el 4º entrenador
con más tiempo en su selección. El primero va a ser Didier Deschamps, quien se especula que después del Mundial abandonaría la selección de Francia tras 13 años al mando del conjunto galo. También está, por ejemplo, Zlatko Dalic, el técnico de Croacia, que lleva 8 años. También está Hakimi Moriyasu, que tiene 7 años y prácticamente con diferencia de días, porque hay solo un día desde la asunción de Moriyasu en Japón y la de Scaloni en Argentina. Eso es lo que pone Scaloni en el cuarto lugar. En el quinto lugar está recién Steve Clarke de Escocia con 6 años en su cargo. Pero es, como decía antes, muy difícil que haya un seleccionador que se mantenga tanto tiempo al mando de una selección. Es muy difícil encontrar, sobre todo en el fútbol argentino, que haya un entrenador que pueda dirigir 2 mundiales consecutivos. Y la gran pregunta es, ¿hace cuánto no pasaba esto? Porque el entrenador de Qatar 2022 fue Scaloni, el de Rusia 2018 fue Sampaoli, que además asumió semanas antes del arranque del Mundial. Antes, el de Brasil 2014 había sido Alejandro Sabella, en 2010 fue Diego Armando Maradona, en 2006 fue Pekerman, en 2002 fue Bielsa, entonces en el 98 fue Pasarela. Entonces ya empezamos a bajar toda esta gama de seleccionadores que nosotros venimos marcando. Hasta incluso, si me apurás un poquito, te vas a dar cuenta que los últimos que lograron mantenerse años consecutivos fueron los campeones. Menotti 78-82, Bilardo 86-90. Después de 90-94 no continuó Bilardo y uno tiene en cuenta lo que es también para la selección argentina la manera de llegar a una Copa del Mundo con su entrenador que no sabe si va a continuar o no después del Mundial. Lógicamente esto empieza a ser, como decíamos, puesto en duda, empieza a estar en duda la continuidad de Scaloni simplemente por la información que surge desde España. Porque después Scaloni nunca dio un indicio de que va a abandonar la selección después del Mundial. Siempre él lo dejó en veremos. Como Scaloni deja en veremos su continuidad en la selección argentina, Messi también hizo lo mismo para ver si llegaba al Mundial. Y sin embargo, acá está. Estamos a 40 y pico de días para el arranque del Mundial y sabemos que Messi, si depende de él, seguramente asienta con la cabeza cuando le pregunten si está para ser convocado. Y esto me lleva a citar al propio Lionel Scaloni para hablar de lo que es, y ahora vamos a ir con los otros candidatos que tiene el Real Madrid, me lleva a citarlo Scaloni en la última fecha FIFA de marzo cuando se refirió a su continuidad. Cuando le preguntaron por la renovación, él dejó en claro que no es una de las prioridades, más allá de que Leo Rodríguez, su representante, está en tratativas con Chiqui Tapia para llevar a cabo la negociación. En el medio aparecerá Real Madrid, como aparecieron otros equipos también a lo largo de su gestión, y que Scaloni les bajó el dedo y que, lógicamente, terminó dándole prioridad a la selección argentina. Y la cita de Scaloni en marzo, en la fecha FIFA contra Mauritania y Zambia, fue la siguiente: sé que cuando no esté me arrepentiré como todos los que han pasado por acá, porque ser entrenador de la selección argentina es un lugar único, sin dudas. Desde el momento en el que entras te das cuenta que es espectacular estar acá. ¿Cómo no me va a seducir estar acá? Es un lugar privilegiado para todo el mundo. La tenía justamente cortada en 2 páginas. Entonces, cuando uno ya sabe que Scaloni tiene ese bichito de seguir siendo técnico de la selección en un lugar donde está más que confortable, donde está realmente más que reconocido. Fíjense esto, en la cancha de Newell's, algunos recordarán el partido de despedida de Maxi Rodríguez, cuando por aquel entonces, en 2024, tuvo la gran salvedad, tuvo la gran notoriedad de haber entrado abrazado de Di María. Hasta incluso consiguió que la cancha de Newell's termine aplaudiendo a Ángel Di María, sabiendo que toda la vida estuvo del lado rival, estuvo de la vereda contraria. Bueno, eso que genera Scaloni a nivel nacional, a nivel país, no lo va a generar en Real Madrid. Pero no lo va a generar porque no es un hombre identificado con la casa. Incluso en su carrera a nivel clubes estuvo mucho más identificado con el Atalanta de Italia, bueno, con el Deportivo La Coruña de España, hasta te diría con Mallorca, donde lo han reconocido en infinidad de veces por cada título que obtuvo. Siempre lo invitaron al estadio y le daban reconocimientos en Mallorca. En el Deportivo La Coruña, propiamente dicho, él ya ha dicho que en algún momento le gustaría dirigir al Deportivo La Coruña, pero más allá de la oferta del Real Madrid, yo creo que en Scaloni existe algún deseo
de dirigir alguna vez en su carrera a un equipo. Y no está mal. No está mal porque en algún momento el ciclo va a terminar y yo creo que se van a hacer cargo de ese ciclo o de esa descendencia los que hoy lo acompañan en el cuerpo técnico. Me lo imagino el día de mañana a Pablo Aimar como entrenador de la selección argentina o como técnico de River, pero yo creo que va a tener un paso como técnico de la selección. Me lo imagino a Diego Placente con todos los juveniles que él viene recopilando camada tras camada, con todas las selecciones juveniles que él viene formando, y me parece algo sumamente lógico que Scaloni decida en algún momento cortar el legado después de un mundial. Y no me parecería extraño que sea después del que viene. Porque hasta incluso si Scaloni post este mundial decide dejar el cargo, hay 4 años más en el medio por si se arrepiente y quiere volver. ¿Y cuántas veces ha pasado que la selección argentina cambie de entrenador en medio de una eliminatoria? Y te puedo llevar al caso de Rusia 2018, ¿eh? Te puedo llevar al caso de Rusia, donde estuvo el Patón Bausa, donde estuvo Sampaoli, a meses de la clasificación del Mundial. Cuando Argentina encima estaba tambaleando y aquel 3-1 con 3 goles de Messi nos termina dando el boleto para ir a Rusia. Parte de todo lo que viene haciendo Scaloni también pertenece a esto de estar integrado en las últimas camadas de la selección y ser parte del seno de la selección argentina. Bueno, yo creo que eso en algún momento se va a cortar, va a suceder, pero no sé si es algo que Scaloni lo va a dar a conocer antes del Mundial. No creo, por la manera de trabajar que tiene Scaloni, y por ende tampoco creo que haya una novedad o se pueda asegurar que Scaloni va a ser técnico del Real Madrid o de cualquier otro lugar antes de que arranque el Mundial. Si llega a suceder eso, se dará a conocer después de la Copa del Mundo, cuando termine la participación de Scaloni y la selección argentina en el certamen. Hasta entonces, son todos intentos de la prensa española por querer desestabilizar a la selección argentina. Después, lógicamente, esto irá madurando con el tiempo. Como te decía antes, te voy a repasar la lista de entrenadores que también tiene apuntada el Real Madrid y te vas a dar cuenta que todos van por un mismo lado. Dentro de la lista está Zinedine Zidane, que a su vez parecería tener un acuerdo para ser después del Mundial el técnico de la selección de Francia. Está Jürgen Klopp, que es el actual director deportivo de Red Bull, de la compañía de energizantes que tiene dentro de su condominio, por ejemplo, al Salzburgo, al Red Bull Leipzig, entre otros equipos, al Bragantino, que va a ser rival esta semana de River en la Copa Sudamericana. Entonces, ya hay varias figuras de mucho renombre y probados a nivel clubes que también quiere el Real Madrid. En esta lista también hay seleccionadores. Está Didier Deschamps, está Lionel Scaloni, está José Mourinho, actual técnico del Benfica, está Mauricio Pochettino, pero acá, por lo que a mí me dijeron, un escalón más atrás, hoy está dirigiendo a Estados Unidos, y también Massimiliano Allegri, técnico de la Juventus, como opciones que consideraría la Casa Blanca. Yo pienso que estos últimos dos nombres, Pochettino, actual técnico de Estados Unidos, y Allegri, quien tuvo paso por la Juventus, vienen en un escalón más atrás, y yo creo que el técnico de Real Madrid, más allá de que Arbeloa hoy está en el cargo, está claro que se va a anunciar luego del Mundial de Selecciones. Si es un técnico que está en algún club, como el caso, por ejemplo, de Mourinho, yo creo que se podría llegar a dar el anuncio antes del arranque del Mundial. Como te dije antes, son todas especulaciones. El panorama de Scaloni es que las veces que tuvo y puso en duda su continuidad, lo dijo sin que hayan ofertas de por medio, como fue después del triunfo contra Brasil. Recordarán que Argentina le gana a Brasil a finales de 2023 y el propio Scaloni es quien termina en la conferencia de prensa poniendo en duda su continuidad con la famosa frase: la vara está muy alta y se pone difícil el seguir ganando con estos chicos. Porque lógicamente también Scaloni, en su exitoso ciclo, habiendo disputado 3 Copas Américas, de las cuales ganó 2, y en la otra, en la de 2019, quedó tercero, habiendo disputado un Mundial que lo ganó, habiendo disputado una finalísima que la ganó, lógicamente es una vara que queda cada vez más alta. Y como decía antes, después del Mundial se va a venir un proceso de recambio donde varias figuras de la selección argentina van a dejar de estar. Una que ya sabemos, Nicolás Otamendi. Otra que en algún momento va a suceder, y toco madera porque espero que no sea este año, la de Lionel Messi, y se me pone la piel rara. Otra figura que a la inmediatez puede bajarse del barco, ¿por qué no?, es Rodrigo de Paul.
si bien tiene 30 y cortos, ya su estadía en la MLS, en la Liga de Estados Unidos, podría ser que empiece a bajar su aporte en la selección para darle paso a camadas más juveniles como Maxi Perrone, el Colo Barco, Alan Varela, X Fernández, entre algunas de las figuras que se me van ocurriendo. Y yo creo que esto... Nico Tagliafico también dijo que después del Mundial verá qué será de su futuro en la selección argentina, y todo esto también se desemboca a que el propio Scaloni también va a ser parte de esta camada de recambio. Él ya hizo su recambio y no me parecería raro que por una cuestión de cariño a quienes hoy dirige, por una cuestión de no querer limpiar nombres, como normalmente suele suceder, por no querer bajar él del barco a algunos de esos que fueron en su momento inquebrantables para él, innegociables para convocar, a mí no me parecería tan raro que Scaloni decida dar un paso al costado y diga, lo construido hasta acá llegó y nos veremos en los próximos años. El famoso no será un adiós, sino un hasta luego. Yo me niego a creer que Scaloni tenga un solo ciclo en la selección argentina. No sé si va a terminar después del Mundial. Eso es algo que el propio Scaloni va a resolver, pero tiene dos callejones. O la renovación con la selección argentina o la incursión a un nuevo mundo. No creo que dirija a otro país, no lo veo dirigiendo a otro país. Sí me parece que puede tranquilamente empezar a darle este bichito, empezar a picarle el bichito de probar lo que es ser un entrenador a nivel clubes, que ya en este canal hemos destacado y hemos hasta incluso recalcado en la diferencia entre una cosa y la otra. Cuando vos sos técnico a nivel clubes, ves a tus jugadores todos los días, tenés que armar un plantel en base a un presupuesto y tenés competencias que te evalúan como entrenador semana tras semana. Y sobre todo en este fútbol que jugás 2 o a veces 3 partidos por semana. Ser seleccionador implica no tener un presupuesto para armar planteles, sí obviamente la limitación de la nacionalidad, pero Scaloni instaló los famosos europibes, por lo cual aquellos que tengan ascendencia argentina son convocables. Tenés a tu plantel a disposición cada 3 o 4 meses, o cada 2 en algunos casos de fecha FIFA, justo ahora en fecha de Mundial, de marzo a junio hay 3 meses. Entonces, ya es un panorama muy difícil. Y Scaloni se sabe que es un excelente seleccionador, pero todavía Florentino Pérez, hombre de negocios y apostador de toda la vida, todavía no sabe si Scaloni es un buen técnico a nivel clubes. Entonces la pregunta que yo ahora pongo sobre la mesa y le canto retruco a los medios españoles que aseguran que hay charlas y aseguran que hay contactos directos con Scaloni, que es algo que yo no tengo de información. Yo digo que hubo contactos y por la información que tengo hubo un acercamiento con el representante, que no es lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, para vos, ¿va a ser Scaloni el próximo técnico del Real Madrid? ¿Va a continuar al mando de la selección argentina? ¿Te gustaría verlo Scaloni dirigir a algún club? ¿Cuál sería ese? Todo esto y mucho más vamos a seguir analizándolo porque queda cada vez menos días para el arranque del Mundial y acá pretendemos cubrir toda la actualidad de la selección argentina, desde la propia selección hasta las figuras que la representan. Si te gusta el video, si te gusta el contenido, suscríbete y dale me gusta, que es todo totalmente gratis. Y en los comentarios quiero que me respondas la consigna. La consigna de hoy es tu opinión. Si te quedaste hasta los 23 minutos de este video, es porque alguna conclusión te dejó todo este video. Alguna conclusión, algún descargo tenés que hacer. Y yo te pienso leer en los comentarios para hacer el ida y vuelta que habitualmente nos caracteriza. Chau. Felicidades.